organizada en el Instituto sobre entidades locales y COVID-19, estado de alarma y lo que viene después. El seminario se va a desarrollar en 2 sesiones. Hoy tenemos la primera de 6 a 8 y la segunda se celebrará este jueves 7 de mayo en el mismo horario. De esta manera hemos conseguido que no haya solapamientos con otros muchos eventos que hay esta semana. El seminario de los compañeros de la Universidad de Valencia, que tanto éxito está teniendo, que se celebrará martes y viernes, y otros muchos seminarios que se están publicitando ya en las redes, tanto en España como al otro lado del océano. Así que vamos a comenzar. Este seminario parte de la voluntad que teníamos en el Instituto de abrir un debate para que se vayan formalizando muchos de los problemas a los que se están enfrentando los municipios y otras entidades locales con ocasión de la pandemia. De manera que hemos seleccionado algunos ámbitos de actividad propiamente local y hemos llamado a los que creemos que son algunos de los mayores expertos en esta materia. No solo queremos centrarnos, y esto es importante, en los problemas que se están derivando del estado de alarma, sino que también queremos reflexionar y ya lanzar algunas propuestas sobre qué va a pasar después, en lo que estamos llamando ya entre todos la desescalada. En esta primera sesión tenemos 4 temas con 4 ponentes excepcionales y vamos a dedicarnos a analizar algunos problemas relacionados con las competencias municipales y la actividad municipal, el funcionamiento de las instituciones municipales, la policía y la imposición de sanciones, y en cuarto lugar estaba programado que hablásemos de protección de datos. Aquí hemos tenido un cambio porque el profesor Julián Valero es el delegado de protección de datos de la Universidad de Murcia y le ha surgido un imprevisto relacionado con este cargo que no ha podido posponer. De manera que hemos pedido a una de nuestras ponentes, cuya intervención estaba programada el jueves 7 de mayo, que nos diera su ponencia esta tarde. Generosamente ha accedido y Elena Hernández Salguero nos va a hablar de contratación pública también en entidades locales en esta sesión. El jueves, en el hueco que deja la intervención de Elena de hoy, intervendrá el profesor Julián Valero. De esta manera no perdemos a ninguno de nuestros ponentes y las sesiones quedan completas. Agradezco muy sinceramente a Elena su generosidad para cambiar la sesión. Muy brevemente, unas pinceladas sobre cómo va a ser el transcurso de esta sesión. Los ponentes van a tener un tiempo limitado de hasta 15 minutos para exponernos las ideas esenciales de los temas que van a abordar. Yo les avisaré, ellos ya lo saben, a través del chat a los 10 minutos para que ajusten lo más posible el tiempo. Esto es así porque queremos que quede tiempo para el debate. ¿Cómo vamos a articular el debate? Tenemos 2 plataformas que estamos utilizando al mismo tiempo. Algunos os habéis conectado a través de Zoom y otros nos estáis siguiendo hasta a través de nuestro canal de YouTube. En YouTube podéis utilizar el chat, tanto Jorge Castillo, que está detrás de la organización, como yo, tomaremos nota de todas las preguntas que hagáis en ese chat. Y lo mismo con el chat de Zoom, de todos los que estéis utilizando esa plataforma. Al mismo tiempo, aquellos que estéis conectados en Zoom podéis levantar la mano en un símbolo que tenéis en la plataforma para que os demos paso con cámara y micrófono para plantear vuestras preguntas. Así que esa será la manera de articular el debate de la mejor manera posible. Ya os adelanto que vamos a tratar de hacer hueco para todas las preguntas y organizarlas lo mejor posible, pero si hay alguna que no nos da tiempo a plantear, ya os pido disculpas de antemano y también espero que no se nos traspapele ninguna entre el movimiento que suele haber en los chats en este tipo de eventos. En último lugar, quiero agradecer sinceramente a los participantes, a los ponentes en el seminario, a las personas del Instituto de Derecho Local que han hecho posible que organicemos este evento, a Jorge Castillo, a Alfonso Esteban, a Paula Arancibia y sobre todo muchísimas gracias a vosotros, a todos los que nos estáis viendo en las 2 plataformas. No quiero quitar más tiempo a las ponencias. En primer lugar tenemos al profesor Francisco Velasco Caballero, con una intervención sobre actividad municipal de alarma y de desescalada. El profesor Francisco Velasco es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, es el fundador del Instituto de Derecho Local de la misma universidad, fue letrado del Tribunal Constitucional, tiene muchos otros méritos a los que no voy a hacer referencia, simplemente creo que es uno de los mayores expertos de forma indiscutida en derecho local en nuestro país, así que cuando quieras, Paco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Silvia.
me quedará así. Gracias a todos por vuestra atención, el interés que habéis puesto en esta iniciativa del Instituto. Y bueno, voy a hacer una explicación muy somera de cómo se van sucediendo las etapas jurídicas de la pandemia. Parto de la afirmación de que aquí no hay una plena coincidencia entre lo que podrían ser las etapas empíricas y políticas de la pandemia, es decir, los procesos reales por los que estamos pasando y las respuestas políticas, que tiene una sucesión. Tengo aquí una presentación, a ver si se va a ver bien, luego si acaso la quito, creo que se ve, ¿verdad? Pues desde ese punto de vista, podríamos decir que la secuencia empírica y política sería la fase de irrupción de la pandemia, la contención, la fase de desescalada en la que estamos ahora, esa fase de 0 a 4, y lo último que sería lo que ya todo el mundo anuncia como que será una reescalada y por tanto que habrá que volver a tomar algún tipo de medidas. Pero eso es la secuencia empírica. Desde el punto de vista jurídico es un poco distinto porque en realidad para el derecho y para el régimen local en concreto, y aquí hay un cuadro, digamos, de actividades de los ayuntamientos durante este tiempo, lo que ha habido es una prealarma, una alarma, y habrá una post-alarma que se parecerá mucho a la prealarma. En realidad hay dos grandes regímenes jurídicos distintos que se van sucediendo en el tiempo casi de una forma circular. En la prealarma, luego lo vamos a ver con más detalle, en la prealarma lo primero que hubo es sobre todo intervención autonómica y a esa siguió alguna intervención local, fundamentalmente de medidas organizativas y de servicios municipales. Hay muchos ejemplos de eso, de cierre de instalaciones municipales, cesión de espacios gratuitas, etcétera, etcétera, información de consumo. Hubo también una actividad de ordenación y policía, fundamentalmente para hacer cumplir las primeras medidas que tomaron las comunidades autónomas en tiempos de alarma, aquellas que las tomaron. Era una función, luego volveré sobre eso, de auxilio y colaboración. Hay una pequeña franja, veis como todavía son pocas, son pocas las iniciativas que se toman en ese momento. Hay una pequeña actividad de asistencia social, pero que ya empieza en este momento, gratuidad del transporte público, becas comedor en aquellos ayuntamientos que tenían prestaciones de ese carácter, y todavía lo que no hay en ese momento es medidas de impulso económico. Esta es la prealarma y se organiza conforme, digamos, al régimen jurídico ordinario. ¿Qué viene a hacer la alarma, la declaración del estado de alarma? En realidad, la declaración del estado de alarma no cambia tanto lo que se hace como la intensidad de lo que se hace y el régimen jurídico conforme al cual se hace. Sigue las medidas organizativas y de servicios municipales, lo que pasa es que aquí ya empieza a haber dos frentes, porque algunas de las medidas son en ejecución normativa de las primeras medidas que va adoptando el Estado, bien en el decreto de alarma, bien incluso en algunos reales decretos, leyes posteriores. Por tanto, aquí hay algunas iniciativas municipales propias, pero también ya hay ejecución normativa, en aplazamiento de tributos municipales, en gestión telemática de servicios, suspensión de contratos. Es decir, aquí ya se combinan iniciativas municipales con ejecución normativa de medidas adoptadas por el Estado. Hay ordenación y policía, pero esta ordenación y policía no es exactamente el concepto de auxilio o de colaboración, no es el concepto de auxilio que está en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto es un tipo de ejecución de policía más intenso que es propio del estado de alarma. Hay asistencia social que va creciendo. Es en este momento una asistencia social por propia iniciativa municipal. Aún no se ha producido la gran entrada de las comunidades autónomas y del Estado en los servicios sociales que prestan los ayuntamientos, que son fundamentalmente en situaciones de emergencia. Y empieza también el impulso económico por parte de algunos ayuntamientos y también empieza, digamos, en solitario, por propia iniciativa, en ejercicio de sus propias competencias. Bien, este es el marco jurídico, digamos, esta es la situación descrita de la actividad y de cuáles serían las claves jurídicas para entenderla. Y después vendrá, que ahora lo vamos a ver con más detalle, porque esto es lo que yo creo que ya más va a importar, lo que será la post-alarma. Es decir, bueno, van a seguir la misma estructura de actividades, lo que pasa es que el régimen jurídico otra vez va a cambiar. Van a seguir las medidas organizativas y de servicios municipales. Lo que pasa es que aquí ya no van a ser muchas de ellas en ejecución de las medidas del gobierno, sino que va a ser muchas de ellas, o la mayoría, por propia iniciativa, a veces porque ya el gobierno o las comunidades autónomas van a regular. Va a haber ordenación y policía, pero esta ya va a ser una ordenación y policía distinta, ya no es propia de la alarma, y por tanto va a tener otras claves jurídicas, además de otro tipo de actividades, porque se van a centrar en otro tipo de calles, en la
vigilancia de la movilidad reducida, calles, espacios públicos. Además es que su régimen jurídico ya no va a ser el de la alarma, que es un régimen jurídico especialmente intenso. La asistencia social, luego lo veremos, también se va a mantener, va a crecer, pero ya no va a ser tanto de propia iniciativa, porque es previsible que entre en las comunidades autónomas a través de la planificación de servicios sociales, y también el impulso económico va a seguir, pero posiblemente aquí los ayuntamientos pasen a ocupar una posición de gestor indirecto de las medidas de impulso económico que adopten el Estado o las comunidades autónomas. Bueno, sabemos desde el día 28 de abril que está aprobado por el Gobierno, el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Bueno, ese plan, que es lo que ahora va a determinar qué es lo que a partir de ahora van a hacer los ayuntamientos, ese plan, en cuanto a sus contenidos, tiene 4 grandes ejes en los que la presencia de los ayuntamientos va a ser diversa. En lo que se refiere a las capacidades estratégicas, que llama el propio plan, pues ahí va a haber algo de protagonismo en cuanto a la posible asistencia que presten los ayuntamientos a los centros de atención primaria sanitaria, en la medida en que se convierte en una pieza fundamental del sistema. En lo que se refiere a la contención de las fuentes de contagio, también va a haber ahí una actividad municipal en los espacios públicos, en el transporte público, en la utilización de instalaciones municipales, en la recuperación de la actividad también, sobre todo en vigilancia de establecimientos comerciales, en los aspectos sociales, en los aspectos económicos también. Desde el punto de vista de las estructuras de este plan, las estructuras que diseña este plan, para todo en esos 4 ejes de actividad que acabo de describir muy rápidamente, sabemos que se está hablando de las 4 fases, en realidad 5, de la fase 0 a la fase 4, y hay un modelo de gobernanza que esto importa ahora, es un modelo que llama el propio plan de gobernanza, que es incierto. Es un modelo de gobernanza incierto porque hay muchas variables que todavía no están claras, fundamentalmente cuál va a ser la ubicación de las comunidades autónomas en todo esto, y eso va a condicionar también mucho la presencia y la actividad de los ayuntamientos. El plan parte de la premisa de que la desescalada se va a hacer en régimen de alarma, es decir, a base de prórrogas sucesivas del estado de alarma. Pero también es verdad que esto no es previsible que ocurra así por entero. Es posible que haya una nueva prórroga de alarma, pero la desescalada va a ser mucho más larga que donde van a llegar previsiblemente los estados de alarma. En el diseño que hace el plan se habla de decisiones participadas del Ministerio de Sanidad, es decir, va a seguir decidiendo el Ministerio de Sanidad, aunque con mayor nivel de participación de otros agentes públicos, de otras administraciones públicas. En cambio, en transportes va a haber más una función de coordinación que de decisión. Va a entrar el poder financiero del Estado, que sabemos por la jurisprudencia constitucional que ese poder financiero, en principio, tiene una gran capacidad de acción por parte del Estado, y por eso decía, en todo este conjunto hay una posición incierta de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque lo que no está claro ahora mismo es cuál va a ser el nivel de protagonismo de las comunidades autónomas en la fase de la desescalada. Si el protagonismo de las comunidades autónomas es muy alto, también es posible que condicionen mucho el funcionamiento de los ayuntamientos. Por tanto, estamos en una fase en la que los ayuntamientos tienen que avanzar, pero un poco a ciegas, porque no saben cuál va a ser su posición en el sistema de gobierno de la desescalada, que está solamente apuntado, pero no por completo concretado en el plan de transición. Bueno, la desescalada, esto que estamos llamando desescalada, en realidad no tiene un único régimen jurídico. Va a haber una desescalada en estado de alarma y va a haber una desescalada sin estado de alarma. Y el régimen jurídico va a ser distinto. No me puedo entretener mucho, son muchos detalles, pero la organización y servicios, en principio, va a ser bastante simétrica en los 2 estados porque va a basarse fundamentalmente en la autoorganización, aunque es verdad que cuando cese el estado de alarma habrá que hacer un tipo de autoorganización más estable, más prospectiva, más regulativa incluso. Estoy hablando, por ejemplo, de la regulación de la movilidad funcional, que va a ser imprescindible, de la regulación de lo que hasta ahora estamos haciendo casi de una forma espontánea, como es los teleservicios y el teletrabajo. Eso tendrá que tener alguna forma de ordenación más estable. En policía y control van a seguir, por supuesto. La policía y el control, para evitar los contagios, van a seguir, pero va a cambiar su régimen jurídico. Ahora mismo estamos en una policía y un control donde las policías municipales están en una posición de subordinación respecto del gobierno, que es lo que manda la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. Y cuando dejemos de estar en estado de alarma ya no será exactamente así. Ya seguirá habiendo medidas
de distancia social y habrá que custodiarlas, habrá que hacerlas cumplir, pero ya no se va a hacer en el marco jurídico de la alarma. Y eso va a significar que las policías municipales van a actuar no ya tanto como policías subordinadas, sino como policías en funciones de auxilio y colaboración conforme fundamentalmente a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Va a haber gestión propia, en los dos casos va a haber gestión propia de los espacios públicos, aunque van a cambiar los fundamentos. Por ejemplo, en la segunda fase yo creo que se va a justificar mucho que los ayuntamientos intervengan en el ejercicio de sus competencias sobre protección civil y por los instrumentos propios de la protección civil. En la asistencia social también va a haber cambios importantes, porque ahora mismo la asistencia social se está haciendo por propia iniciativa municipal, al amparo fundamentalmente del servicio obligatorio que fija el artículo 26.1c de la Ley de Bases, para evitar las situaciones de exclusión social, pero la asistencia social va a cambiar mucho en cuando vaya avanzando la desescalada, porque el protagonismo lo van a tomar las comunidades autónomas y donde se va a imponer la planificación de servicios sociales de las comunidades autónomas, la fijación de objetivos y donde los municipios van a estar más bien al servicio de las estrategias de servicios sociales de las comunidades autónomas. Y en relación con el impulso económico, que sabemos que ya ha habido muchas medidas de aplazamientos de impuestos, de tasas, subvenciones, ya ha empezado a haber subvenciones propias. Esto tiene problemas competenciales ahora mismo y los va a seguir teniendo, porque no está clara cuál es la competencia municipal para ayuda a la reincentivación económica, al comercio, etcétera, etcétera. Ahí tuvimos, desgraciadamente, la ley de racionalización de 2013 que cortó la posibilidad de que hubiera una competencia fácilmente reconocible aquí de los ayuntamientos. Y cuando pasemos a la fase de sin estado de alarma, el impulso económico previsiblemente lo va a protagonizar el Estado. Y aquí hay un grave riesgo, y es que volvamos otra vez a estructuras de desarrollo económico, de impulso económico del estilo del Plan E, que lo recordaremos de que fue el que se utilizó durante la crisis económica. El problema del Plan E es que es una estructura donde los ayuntamientos en realidad no desarrollan políticas propias, sino que lo que hacen es que simplemente gestionan el dinero para los fines de mantenimiento del empleo público. Por tanto, produce pocos rendimientos desde el punto de vista de las prioridades municipales y son los ayuntamientos simplemente instrumentos. Y ya, para no alargarlo mucho más, ¿qué es a lo que toca en todo este cuadro que vemos como la desescalada no es una única cosa, sino que hay una desescalada en alarma y una desescalada sin alarma? ¿Qué es lo que le toca hacer a los ayuntamientos? ¿Qué es lo que sería correcto que hicieran? Lo óptimo sería que los ayuntamientos planificaran su propia actividad de desescalada y reactivación. Hay unos contenidos, es decir, igual que el Estado ha hecho el gobierno ha aprobado su propio plan de transición, también los ayuntamientos deberían coordinar todas sus actuaciones a través de una planificación. Una planificación por fases también, simétrica a la que plantea el plan de transición del gobierno, donde se diseñe una reordenación de los servicios, y ahí hay cosas importantes desde el punto de vista de la movilidad funcional, de las medidas de seguridad en el trabajo, donde se contengan también previsiones de medidas de distancia social, desde pasando por los usos de los espacios públicos, los parques, los jardines, criterios de asistencia social, prioridades, cuantías, procedimientos, incentivos económicos, tipología, actividades preferenciales, justificación, control. Bien, esto sería el plan. El plan es la idea de coordinar todas las acciones municipales de una visión desde una perspectiva integrada, para que no haya disfunciones en el funcionamiento. ¿Cómo se articula ese plan? Bueno, a través de un instrumento que es puramente gubernativo, propio de alcaldía o junta de gobierno, que es el propio plan, digamos el plan de desescalada, y luego convienen algunos elementos normativos, porque todo esto hay que proteger, hay que protegerlo, hay que darle alguna forma normativa, incluso en algunos casos es que es imprescindible. Por eso sería idóneo que hubiera algún tipo de ordenanza ómnibus, de manera que el ayuntamiento dotara de cierta estabilidad normativa a algunas de las medidas que van a tener largo recorrido en el ayuntamiento: movilidad funcional, seguridad en el trabajo, teletrabajo, uso de los espacios públicos, etcétera, etcétera, criterio de asistencia. Habrá que modificar en muchos casos, incluso habrá que modificar las ordenanzas de subvenciones, por ejemplo. Por tanto, hace falta algún tipo de instrumento normativo. Habrá que actuar sobre las ordenanzas fiscales para exenciones, para bonificaciones fiscales en las tasas, en los tributos municipales, o incluso
en lo que se pueda para los plazos de pago y, por supuesto, habrá que actuar con el presupuesto. Bueno, perdonadme que haya ido un poco todo rápido. Lo que quería contaros fundamentalmente es que no tenemos un único régimen jurídico de los ayuntamientos durante el estado de alarma, que tenemos varios y que la forma óptima en la que los ayuntamientos deberían trabajar en la fase de desescalada es integrando, planificando, integrando todos sus servicios en una visión, digamos, completa que pueda ser coherente, que pueda hacer coherente a toda la actividad municipal. Y ahora voy a ver si sé volver desde aquí. Creo que sí, ya está. Sí, Creo que lo he hecho ajustado, ¿no? perfecto del tiempo, clavado. Muchas gracias, Paco. No se ha visto la presentación, no se han podido ir viendo las láminas de la presentación, pero no os preocupéis porque lo colgaremos en la página web del Instituto de Derecho Local, en la sección de seminarios, donde tenemos siempre colgados los materiales relativos no ha ido pasando. Bueno. A los seminarios que celebramos. No os preocupéis. Veo que ya hay mucha gente conectada, somos más de 200 personas en las dos plataformas. Bienvenidos a todos aquellos que os habéis ido incorporando. Ya hemos tenido la primera ponencia de la tarde, que está suscitando numerosas preguntas, y vamos a por la segunda, a cargo de Ángel Zurita. Esta ponencia, titulada La incidencia del estado de alarma en el funcionamiento de los órganos municipales, la va a impartir Ángel Zurita, letrado asesor de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Bilbao. Es vicepresidente de ALEL, de la Asociación de Letrados de Entidades Locales, y es el primer premio de Amigos del Instituto de Derecho Local, que se entregó en 2018. Es un orgullo para nosotros contar siempre con el apoyo y la colaboración de Ángel Zurita. No le quiero quitar tiempo porque sé que tiene muchas cosas que contarnos de mucho interés. Así que cuando quieras, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a este seminario tan interesante. Después de esta visión de conjunto tan brillante que ha hecho el profesor Velasco, quería tocar simplemente la incidencia que ha tenido el estado de alarma en el funcionamiento de los órganos municipales. Concretamente, alguna incidencia ya se ha visto, los plenos telemáticos que han empezado con el estado de alarma, que anteriormente no existían, pero quería abordar un punto concreto de las atribuciones del alcalde, porque ha tenido una gran discusión en Internet, en las redes sociales, y quería comentar este precepto simplemente. Se trata del artículo 21.1m de la Ley de Bases de Régimen Local, que cuando habla de las competencias del alcalde en los municipios de régimen común, dice que es atribución del alcalde adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno. Este es el precepto que les quería comentar a ustedes. Digo que es aplicable a los municipios de régimen común, pero en los municipios de gran población hay un precepto parecido. En el artículo 124 de la Ley de Bases se habla que es competencia del alcalde adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. Por lo tanto, vemos que son regulaciones parecidas. Entonces, ¿qué quiere decir este precepto de la Ley de Bases? En primer lugar, dice que corresponde al alcalde adoptar personalmente y bajo su responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es competencia del alcalde, que es una competencia no delegable. Bajo su responsabilidad, el alcalde sabrá lo que hace. En caso de catástrofe, dice este precepto, ¿en qué pensaría el legislador cuando redactó este precepto? Pues una catástrofe es un terremoto, unas inundaciones, o infortunios públicos o grave riesgo de los mismos. Entra aquí una epidemia, un estado de alarma declarado por una epidemia. Parece que sí, que sería el caso, ¿no? Una catástrofe como la que nos ocupa parece que es el supuesto de hecho de este asunto. Se ha discutido en redes sociales si debería ser una catástrofe local. No, no tiene por qué serlo. Un terremoto, unas inundaciones o una epidemia lógicamente supera el marco municipal. ¿Debería de ser una catástrofe puntual, un terremoto o continuo? Puede ser perfectamente una situación continua, como una epidemia, ¿no? No tiene por qué limitarse en el tiempo.
Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que puede decir el alcalde? Adoptar las medidas necesarias y adecuadas. El otro día me decía el profesor Velasco, ¿cuáles son esas medidas? Claro, la ley no lo dice, la ley dice exclusivamente medidas necesarias y adecuadas. Pero vamos a elucubrar un poco qué tipo de medidas podría adoptar el alcalde en una situación catastrófica como esta en la que nos encontramos. En primer lugar, ¿podría ser competencias del Pleno del Ayuntamiento? En mi opinión, sí, por una sencilla razón. Porque en los municipios de régimen común en el que estamos comentando este artículo 21 de la Ley de Bases, las competencias o son del Pleno o son del alcalde. Tienen que ser del Pleno necesariamente. ¿Por qué? Porque si fueran del alcalde, sobraría el precepto. Estaría ejerciendo el alcalde sus propias competencias. Si esta norma excepcional dice que el alcalde puede adoptar medidas excepcionales, será en materias que no son de su competencia, que dentro del término municipal no puede ser otra que el Pleno, como estamos diciendo. Pero ¿cuáles podrían ser? En primer lugar, se me ocurre una medida normativa. Vamos a suponer que en una situación catastrófica el alcalde necesita modificar, supongamos, una ordenanza municipal. Una ordenanza municipal que, como sabemos, es competencia de Pleno y tiene una tramitación larga. Requiere una aprobación inicial, una exposición al público, una aprobación definitiva. El alcalde lo tiene que hacer rápidamente. Adoptaría un bando modificando, por ejemplo, la ordenanza municipal. Otro ejemplo. Vamos a suponer que en un municipio pequeño, que es donde puede producirse una situación de estas, por ejemplo, un municipio de menos de 5.000 habitantes, un alcalde quiere imponer una prestación personal y de transportes a los vecinos del municipio. Esta prestación personal y de transportes que está en la legislación de haciendas locales vigente en la actualidad, requiere, como es una especie de ingreso público, porque se puede redimir en metálico esa obligación personal de hacer algo, por ejemplo, una obra municipal, ¿no? O un transporte en el término municipal, ¿no? Esto puede estar en una ordenanza municipal. El alcalde tiene que modificar la ordenanza, entonces dictaría una resolución o una norma modificando la prestación personal y de transportes aprobada por el Pleno, y sería una medida, supongamos, una medida que podría adoptar el alcalde en una situación catastrófica. Sigue diciendo más, tiene que dar cuenta inmediata al Pleno. Bien, se supone que esto, dentro de la situación catastrófica, podría dar cuenta al Pleno. Bien. Para su ratificación, parece que no. Está diciendo dar cuenta al Pleno. No hace falta que lo ratifique. Es más, no hace falta ratificación, porque precisamente la ley le está atribuyendo al alcalde la facultad de dictar unas medidas y luego da cuenta al Pleno. Podríamos aplicar quizá a este supuesto la tesis del profesor Velasco sobre la provisionalidad de las medidas que se adoptan en el estado de alarma. Porque si bien es cierto que hay una medida que se agota en el propio estado de alarma, el alcalde la dicta y da cuenta a Pleno. Pero si fuera una medida que se alarga en el tiempo, si se puede alargar más, podría dar cuenta a Pleno para su ratificación. ¿De acuerdo? Entonces se podría hacer esa distinción que no está en la ley, pero que tiene su lógica. Lo que se ha dictado dentro del estado de alarma se da cuenta al Pleno sin más. Aquello que vaya a superar el marco se daría cuenta al Pleno para su ratificación o para su tramitación mediante el procedimiento legalmente establecido. Esta es la idea que les quería contar brevemente, sin perjuicio de que posteriormente en el debate se pueda profundizar esto o bien otras materias. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención.
que seguro que también va a plantear muchísimas preguntas. Estáis siendo todos muy disciplinados con el tiempo, cosa que yo en mi tarea de moderadora agradezco muchísimo. Y ya tenemos al tercer ponente de la tarde preparado, al profesor Tomás Cano Campos, que nos va a hablar del papel de los municipios en la crisis de la COVID-19, afrontar la pandemia sancionando. El profesor Tomás Cano es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y es, yo diría que uno de los mayores expertos, sin duda, en Derecho Administrativo Sancionador, entre otras especialidades. De hecho, me voy a permitir el lujo de recomendar un libro del profesor Tomás Cano que ha sacado sobre sanciones administrativas que a mí personalmente me está resultando utilísimo, el Lefebvre. Os lo recomiendo sinceramente porque ahora también en tiempos de pandemia el derecho sancionador es fundamental y hay que consultar a los mejores. Así que no te quito tiempo. Tomás, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y tienes a tu disposición los 15 minutos. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Silvia Díez, no solo por haberme invitado a participar en este seminario, sino además también por recomendar mi libro, ¿no? Con lo cual yo creo que esto es más atribuible a nuestra amistad que sinceramente a mis méritos. Muchísimas gracias, de verdad. Bien, yo quiero señalar que el papel de los municipios en esta crisis se ha visto bastante mermado. En el plano estrictamente jurídico y en lo que se refiere a la reacción contra el incumplimiento de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, ello yo creo que se debe cuando menos a dos razones. En primer lugar, que se ha dejado un tanto de lado las medidas de restablecimiento de la legalidad y se ha tratado de afrontar la pandemia sancionando. Y en segundo lugar, también por el desenfoque que ha habido precisamente en el propio régimen sancionador que prevén tanto la ley orgánica que regula estos estados como el Real Decreto que declara el estado de alarma. Normas a las que en lo sucesivo me voy a remitir simplemente o voy a hacer referencia a ellas simplemente con ley orgánica y Real Decreto por abreviar. Como el régimen sancionador es el que ha generado y sin duda seguirá generando más debate, me voy a centrar en él. Y en concreto voy a abordar tres cuestiones esenciales. En primer lugar, si el Real Decreto podría haber incluido su propio régimen sancionador. En segundo lugar, si ello es posible, ¿qué debería haber incluido? Y tercero, ¿qué es lo que prevé realmente el Real Decreto en el ámbito sancionador? Donde me voy a ocupar del debatido tema de si el incumplimiento de las normas de conducta que prevé el propio Real Decreto en los artículos 7, 10, 11 y también en las diferentes órdenes ministeriales que todos estos días se están dictando, digo si las normas de conducta que ahí se prevén se pueden sancionar aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana o no. Concluiré dejando simplemente apuntadas una serie de cuestiones para el debate en torno al papel de los municipios cuando cese la crisis. Lo primero, ¿podría haber previsto el Real Decreto su propio régimen sancionador? Con el simple planteamiento de esta cuestión, adelanto ya que, en mi opinión, el Real Decreto no prevé ningún régimen sancionador que respalde el incumplimiento de los mandatos y prohibiciones que establece. No tipifica nada como infracción, ni prevé desde luego tampoco ninguna sanción. Solo contiene, como luego veremos, una genérica remisión, lo cual ha generado bastante confusión. No hay ningún régimen sancionador, pero podría haberlo hecho. A mi juicio, no solo podría, sino que debería haberlo hecho. Podría porque no hay ningún obstáculo ni de tipo constitucional ni legal a ello. Es cierto que la ley orgánica, cuando regula el estado de alarma, no alude a las sanciones a imponer, cosa que sí que hace, por ejemplo, el artículo 13 cuando se refiere al estado de excepción. Y es probable que cuando el legislador aprobó la ley, pues no pensara en que en el estado de alarma se necesitaran sanciones específicas. Pero la ley orgánica hay que interpretarla hoy con arreglo a la realidad actual y sobre todo de conformidad con las resoluciones del Tribunal Constitucional, el cual ha precisado, como todos sabemos, que el decreto por el que se regula el estado de alarma, dado su contenido normativo, que no se limita a la declaración de dicho estado, sino que establece el estatuto jurídico del estado que declara, y dados también sus efectos jurídicos, que desplazan incluso normas con rango de ley, digo que dado todo eso, el Tribunal Constitucional ha dicho que tiene rango y valor de ley. Lo dijo ya en el auto 7/2012 y lo señaló después en la sentencia sobre los controladores, la 83/2016. Además, negar la posibilidad de que el Real Decreto prevea su propio régimen sancionador
supone incurrir en 3 incoherencias o contradicciones. Primera, no permitiríamos a una norma que limita o condiciona importantes derechos fundamentales que prevea castigos o sanciones cuya incidencia en los derechos de los particulares es mucho menor. Segunda, no permitiríamos que una norma con rango de ley, que según el Tribunal Constitucional, como acabo de señalar, establece la legalidad aplicable durante la vigencia del estado de alarma, establezca el régimen sancionador de esa legalidad y, sin embargo, admitimos que miles de ordenanzas tipifiquen infracciones y determinen sanciones con unos criterios de antijuridicidad en la Ley de Base de Régimen Local que yo, sinceramente, no sé muy bien cómo calificar y que, desde luego, constituyen una clara burla a la reserva de ley en la materia. Y tercera, no creo que pueda nadie negar la posibilidad de que se hubiera aprobado o de que se apruebe un Real Decreto Ley con el régimen sancionador en el estado de alarma, ya que el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de que los decretos leyes tipifiquen infracciones y sanciones. Con lo cual, paradójicamente, permitiríamos hacer a un decreto ley lo que negamos al decreto de alarma, cuando éste puede incidir y afectar a derechos que, sin embargo, están vedados al decreto ley. Pero es que el decreto ley que regula el estado de alarma no solo debe contener su propio régimen sancionador, no solo puede contenerlo, quiero decir, sino que además debe. Debería haberlo hecho porque es la opción que mejor se acomoda a los derechos de la ciudadanía, la más respetuosa con la seguridad jurídica y además la más eficaz desde el punto de vista de la política sancionadora. En efecto, con la inclusión del régimen sancionador en el propio Real Decreto, los ciudadanos sabríamos qué está prohibido, qué está ordenado y las consecuencias que acarrea su incumplimiento o transgresión. Es decir, que el mensaje prescriptivo y punitivo aparecerían conjuntamente y así serían interiorizados por el destinatario. Se ha cortado un momento la conexión del profesor Tomás Cano. Vamos a ver si lo resuelve en breve, porque parece que tiene un pequeño problema de conexión. Vamos a ver si lo puede resolver. Bueno, en lo que lo va resolviendo, si os parece, vamos a plantear algunas de las preguntas que ya han ido surgiendo al profesor concreto, al profesor Velasco. Ah, bueno, vuelve Tomás. Perdona, Tomás, se ha cortado la conexión. Se ha cortado. Si puedes, el último minuto y medio no te hemos oído aproximadamente. No me habéis oído el último minuto y medio. Lo más importante, lo retomo. Lo que estaba diciendo es que el Real Decreto de Alarma, me darás otros 5 por lo menos, Silvia. Digo que el Real Decreto del estado de alarma no solo puede, porque no hay obstáculos jurídicos a ello, sino que debe. Y debe porque, de ese modo, si en el estado de alarma se prevén las infracciones y sanciones, el mensaje prescriptivo y el mensaje punitivo aparecen unidos o a la par. Es decir, que los ciudadanos podemos saber, de ese modo, lo que está prohibido y la sanción que apareja su incumplimiento. Sin embargo, si ambos mensajes se escinden, como ocurre con las remisiones, pues el ciudadano, cuando ve una norma prohibitiva, puede intuir que esto tiene un castigo o una sanción, pero tiene que indagar por el ordenamiento jurídico para saber qué concreta sanción es esa. En un Estado de Derecho, los ciudadanos no solo deben saber por qué se les sanciona, sino también en qué consiste ese concreto castigo o sanción. Y ahora mismo, insisto, parece que no lo sabe ni siquiera la propia Administración, pues la Abogacía del Estado dice una cosa y el Ministerio del Interior otra totalmente distinta. El Real Decreto, por lo tanto, podría y debería haber previsto su propio régimen sancionador. ¿Qué debería haber previsto el Real Decreto? Muy sintéticamente. Para empezar, una mejor delimitación de su propio ámbito espacial de las prohibiciones que establece bajo la amenaza de sanción. Debería haber previsto también, desde luego, las infracciones y las concretas sanciones, multa de menor cuantía, criterios de graduación, por ejemplo, prever que la reiteración de la conducta infractora en menos de 5 o 7 días tendrá una agravación, probablemente también el destino de las multas, etc. Debería haber previsto también, desde luego, que no son de aplicación aquí las técnicas propias de las infracciones continuadas o que a las normas sancionadoras de carácter temporal no se aplica la retroactividad in bonus y también probablemente singularidades en el procedimiento sancionador. Por ejemplo, que la notificación de la denuncia por parte del agente de la autoridad ya inicia el procedimiento sancionador por razones de inmediatez y de agilidad, o también haber previsto cuál es el órgano competente
para sancionar. Bien, pero analicemos qué es lo que realmente ha hecho el Real Decreto que regula el estado de alarma. El Real Decreto no incluye un régimen sancionador. Y como no incluye un régimen sancionador, no nos lo podemos inventar. Yo, sinceramente, por mucho que leo el artículo 20 del Real Decreto, no veo en él dos infracciones como algunos han apuntado. Una que consistiría en el incumplimiento genérico del propio Real Decreto y otra que sería la desobediencia expresa a los agentes de la autoridad. Yo en el artículo 20 del Real Decreto veo exactamente lo mismo que en el artículo 10 de la Ley Orgánica. Una simple remisión genérica a las leyes, pero únicamente en los casos de incumplimiento o resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma. La cuestión es a qué órdenes de la autoridad se refieren esos dos preceptos y a qué concretas leyes se remite el castigo de su incumplimiento o resistencia. Adelanto ya mi respuesta y trato de justificarla. En mi opinión, el artículo 10 de la Ley Orgánica o 20 del Real Decreto no se refieren a los incumplimientos sin más de las limitaciones a la circulación que establece el propio Real Decreto o las distintas órdenes ministeriales que se están aprobando. Los artículos 10 de la Ley y 20 del Real Decreto hacen una remisión a las leyes porque el comportamiento al que aluden es incumplimiento a las órdenes de la autoridad. En efecto, están tipificados como infracción en diversas leyes. Pero los artículos 10 y 20 no tipifican nada nuevo ni permiten sancionar algo que antes no tuviera castigo. ¿Acaso si no existieran esos preceptos no se podría castigar a quienes incumplieran o se resistieran a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma? Evidentemente sí, pues hay preceptos que tipifican eso como infracción. El tan traído, como muchas veces mal invocado, artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, los artículos 54 y 95.2 del Estatuto Básico del Empleado Público y también el artículo 556 del Código Penal. El artículo 10 de la Ley Orgánica no añade nada, bueno, sí, añade confusión. Y además debería estar ubicado en las disposiciones generales, junto a la impugnabilidad de los actos y disposiciones o el derecho de los particulares a ser indemnizados. En realidad, lo que este precepto hace es precisar que no hay ningún régimen específico o singular para el incumplimiento de las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma. Incumplimiento que se va a sancionar de conformidad con las leyes ordinarias. Por cierto, si las autoridades competentes durante la declaración de los otros dos estados, incluida la militar en el estado de sitio, dictan órdenes y se incumplen, ¿acaso no se van a sancionar con arreglo a esas mismas leyes que acabo de citar, aunque no hay una previsión similar a la del artículo 10 de la Ley Orgánica? Los artículos 10 y 20, 10 de la Ley y 20 del Decreto, se refieren inequívocamente, en mi opinión, al incumplimiento de las órdenes de la autoridad competente. Incumplimiento que incluso, órdenes que incluso el propio Real Decreto puede contener. Por ejemplo, la obligación de entregar el bien que se requisa o permitir la intervención de una fábrica o local. Pero insisto, tales preceptos en modo alguno amparan la vulneración y el castigo de las normas que contiene el Real Decreto o las distintas órdenes ministeriales. Yo creo que no se ha reparado lo suficiente ni en el contenido completo del artículo 10, que es conveniente leer, de la Ley Orgánica, ni en su ubicación sistemática, esto es, en lo que dice antes el artículo 9 y en lo que el artículo 11 precisa después. Si entendemos cómo se está haciendo que los artículos 10 de la Ley y 20 del Real Decreto dan cobertura sancionadora por remisión a los incumplimientos de la norma de conducta del Real Decreto y que por lo tanto se pueden sancionar con arreglo a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, nos encontraríamos con lo siguiente, que de conformidad con el apartado segundo del artículo 10 de la ley, si quien, por ejemplo, incumple algunas de las limitaciones a la circulación es un funcionario, la mayor parte de muchos de nosotros, entiendo, puede ser suspendido de inmediato en el ejercicio de sus cargos, se pasa el tanto de culpa al juez y se informa al superior jerárquico para que se le abra un expediente disciplinario. Pues en efecto, el artículo 10.2 de la ley dice que si estos actos, es decir, el incumplimiento o resistencia a las órdenes de la autoridad a que alude el apartado primero, si esos actos, digo, fuesen cometidos por funcionarios, las consecuencias serían las que acabo de precisar. Y además, si esa autoridad, de conformidad con el artículo 10.3, perdería las facultades que podría tener o que puede tener durante el estado de alarma.
el ministro Illa, por ejemplo, o la vicepresidenta Calvo, si salen a pasear incumpliendo los horarios de la orden de sanidad del 30 de abril. Me parece claro que tales consecuencias solo tienen sentido si lo que el funcionario o la autoridad incumple es una orden dirigida a ellos durante el estado de alarma por parte de la autoridad competente, no si simplemente vulneran las normas de comportamiento dictadas durante la alarma. El artículo 10 tiene mucho que ver, o desde luego tiene mucho más que ver con lo que dispone el artículo 9, en virtud del cual todas las autoridades civiles de las administraciones públicas, las policías autonómicas y locales, funcionarios y trabajadores de las administraciones, etcétera, quedarán bajo las órdenes directas de la autoridad competente. Tiene mucho más que ver con esto, digo, que con lo que dispone el artículo 11. En realidad, el artículo 10 lo que parece ser es el respaldo sancionador de las previsiones del artículo 9, un respaldo sancionador por remisión a las leyes referidas, lo cual no quiere decir, lógicamente, que no respalde también los incumplimientos a tales órdenes por parte de cualquier particular, pero siempre y cuando que se trate de un incumplimiento o resistencia a una orden concreta, a un acto singular o general, pero una orden al fin y al cabo. Que el artículo 10 se refiere únicamente a las órdenes de la autoridad y no al incumplimiento genérico de las normas de conducta, se ve claramente también en lo que dispone el artículo 11, que comienza diciendo que, con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, con independencia del incumplimiento a las órdenes de la autoridad competente y su sanción con arreglo a las leyes que proceda, el decreto de declaración del estado de alarma pueden dictar una serie de medidas, entre ellas limitaciones a la libertad de circulación. ¿Encaja el incumplimiento de estas normas de conducta en el tipo infractor del artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana? Es decir, ¿cometo la infracción que prevé ese precepto si voy hoy sin mascarilla en un transporte público? En absoluto. Si subsumimos cualquier incumplimiento a los mandatos y prohibiciones durante el estado de alarma en ese tipo concreto, cometemos, entiendo, cuando menos estos tres errores, y que por razones de tiempo solo dejo apuntados. Calificamos de acto lo que es una norma. Hacemos una interpretación extensiva de esa norma punitiva y mutamos el bien jurídico que tratan de proteger las normas de conducta aprobadas durante el estado de alarma, ya que nos vamos de la salud pública al principio de autoridad. El incumplimiento de las normas imperativas o de mandatos durante la alarma hay que subsumirlo en otros tipos infractores más apropiados. A mí, desde luego, me parece más apropiado que llevarlo a la Ley de Seguridad Ciudadana, incluirlo en el artículo 57.2 de la Ley General de Salud Pública, que tipifica como infracción leve el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente. Tipo infractor, por cierto, que tampoco es un dechado de certeza y taxatividad. Si el simple incumplimiento de la normativa sanitaria en situaciones de normalidad constituye una infracción administrativa, con mayor razón debe constituirlo cuando se vulnera dicha normativa en una situación de alarma como la actual. Y el Real Decreto y las normas que se dictan a su amparo se hacen precisamente para hacer frente a una crisis de este tipo, a una crisis sanitaria. Además, para esa infracción se prevé una multa de hasta 3.000 euros, lo cual puede resultar más proporcionado y razonable, sobre todo cuando se comete un primer incumplimiento. No es la automaticidad de imponer ya cuando menos una multa de 600 euros. Bien, concluyo. Es obvio que el papel de los municipios hubiera sido mayor si se hubiese realizado una adecuada interpretación de la infracción realmente cometida, ya que las leyes autonómicas en materia de sanidad y la ley estatal de salud pública de 2011 atribuyen competencias sancionadoras a los municipios. Ahora será difícil que los municipios puedan tener algo que ver, incluso cuando se anulen las sanciones, porque probablemente cuando las sanciones se anulen, la prescripción de la sanción ya se habrá producido. Y cuando decaiga el estado de alarma, pues desde luego que el papel de los municipios será mucho mayor, ya que se aprobarán medidas seguramente sobre la base de los amplios apoderamientos que hay en la legislación de salud pública y los municipios podrán sancionar su contravención. Por cierto, el incumplimiento de medidas muy parecidas a las actuales ya no serán una infracción de desobediencia a la autoridad, sino una infracción en el ámbito sanitario. ¿Lección de todo esto? Pues que la crisis de la COVID ha puesto al descubierto numerosas carencias de nuestro derecho para hacer frente a las situaciones de excepción. Para empezar, seguramente habrá que reformar la ley orgánica que regula estos estados.
Pero también hay otra lección, y es que los reales decretos que declaran el estado de alarma se pueden hacer mejor, en mi opinión, mucho mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás, por tu fantástica exposición que está dando lugar a numerosas preguntas en los distintos foros, aunque de momento en YouTube están ganando preguntas con respecto a Zoom, así que animamos todos los que estéis en Zoom. Vamos muy bien de tiempo, te he dado un poquito de tiempo de descuento, Tomás, por el error de conexión. Vamos a ya abordar la última de las sesiones de la tarde, que está dedicada al análisis de la contratación pública en estos tiempos de COVID-19 y lo que vendrá después, y para ello tenemos a Elena Hernández Salguero. Elena, ¿estás por ahí? Sí, ya te veo. Ya estoy. Elena es secretaria general técnica en la actualidad de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Fue la presidenta del Tribunal de Recursos Contractuales también autonómico en la misma comunidad autónoma en Madrid. De hecho, ella fue la primera de las presidentas que hemos tenido en este tribunal durante varios años y es una de las mayores expertas que tenemos en este país sobre contratación pública, con muchísima experiencia práctica y muchos conocimientos teóricos que estoy segura que ahora va a manifestar y nos va a permitir abordar muy bien todas las cuestiones relativas a la contratación y a plantear muchas líneas para el debate. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elena, y de nuevo, gracias especialmente por acompañarnos esta tarde en lugar del jueves. Cuando quieras. Muchas gracias, Silvia. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esa presentación tan amable. Además, estoy encantada porque yo también tengo muchísimas dudas en torno a determinados aspectos jurídicos en torno al coronavirus y, desde luego, a mí también me viene muy bien participar en este foro y, sobre todo, porque las preguntas que a una no se le ocurren a los demás y enriquecen, ¿no? Absolutamente. En este caso, mi experiencia práctica desde la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque es tal la cantidad de dudas y de problemas que se están suscitando en relación con la compra pública, que bueno, espero no ser generadora de zozobra, que ya bastante tenemos todos encima, pero voy a dejar expuesto desde el punto de vista un poco de la experiencia aquellos aspectos que me pueden parecer un poco más relevantes, haciendo un repaso de las principales medidas, ¿no? Primordialmente, y esto lo hemos visto en las ponencias de los ponentes anteriores, una de las principales características desde el punto de vista del tratamiento de esta crisis es la profusión normativa. Esto es lógico porque se trata de dotar de instrumentos que suplan temporalmente gran parte de nuestro ordenamiento en vigor, que es fruto de décadas de producción normativa, o sea que realmente tampoco hay que escandalizarse por esta enorme cantidad de normas. Ciertamente se podrían haber sistematizado mejor y, como acaba de señalar el profesor Cano, pues realmente las órdenes y los reales decretos que desarrollan el estado de alarma se podían haber hecho un poquito mejor. Y vamos a ver un poco desde el punto de vista de la contratación a qué problemas nos están abocando. La normativa que se está dictando en situación de coronavirus en materia de compra pública, en todo caso, hay que señalar que desplaza la aplicación normativa en una situación de normalidad. Y digo esto que parece algo un poco de perogrullo, pero realmente a la hora de aplicar prácticamente, y en el ámbito local está pasando, o por lo menos se está planteando la duda, la normativa especial, los reales decretos ley, en realidad, se está planteando la necesidad añadida de cumplir con los requisitos de la legislación en materia de contratación pública, cosa que no es necesaria, y vamos a ver específicamente cómo. En todo caso, por supuesto, salvo que la propia norma especial o excepcional en este caso traiga vía remisión la aplicación de esta norma. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estas normas son excepcionales, no especiales. Es decir, aquí no va a jugar el aforismo lex specialis, sino que nos encontramos en el ámbito de la Ley Orgánica del año 81 que hemos venido comentando, de estado de alarma, excepción y sitio. Por lo tanto, las normas excepcionales no son susceptibles de aplicación analógica, como todos sabemos, ex artículo 4 del Código Civil. Esto, que parece también mucha teoría del derecho, tiene indudable repercusión práctica, porque hay que advertir
que las medidas que el legislador ha puesto encima de la mesa, mejor dicho, el Gobierno, ha puesto encima de la mesa al objeto de paliar esta situación de coronavirus no son ni mucho menos completas, tampoco resuelven la generalidad de los supuestos y nos colocan en una situación muy complicada, ¿no? Bailando un poco en el filo de la navaja, porque tenemos que aplicar estrictamente hablando las normas de excepción y no podemos dirigirnos a la aplicación analógica de las normas, de las propias normas de excepción. Entendemos además que la normativa básica o normal que aplicaríamos en este caso, la ley de contratos del sector público, no sirve. Por eso hay que traer normas de excepción. Por lo tanto, este juego a veces resulta diabólico para aquellos aspectos que no han sido tratados por el Gobierno. En todo caso, además, para dificultar un poco más la cosa, yo aquí estoy de acuerdo con el profesor Jimeno Feliu, pero no es el único que ha escrito sobre esto. Hay que mantener los principios básicos en materia de contratación pública. Vamos a excepcionar en este caso la concurrencia por motivos obvios, que cae de plano con la posibilidad de contratación de emergencia, pero por supuesto hay que mantener en la medida de lo posible los criterios de transparencia, que da lugar a la publicidad, como vamos a ver, de objetividad, etcétera. Y por supuesto todos los principios de buena gobernanza, con carácter general. Por lo tanto, es un poco complejo, ¿no? El marco normativo europeo en este punto tampoco nos ayuda a gran cosa, puesto que la comunicación de la Comisión Europea de 1 de abril con las orientaciones sobre el uso del marco de contratación en esta situación nos recalca nuevamente esto, que hay que salvaguardar los principios de la compra pública en el ámbito de la Unión Europea y cita específicamente el principio de transparencia y señala que no hay inconveniente en acudir a la contratación a través de los procedimientos negociados sin publicación y específicamente se refiere a los contratos en que haya una urgencia imperiosa. Esto es así porque en el ámbito de la Unión Europea no existe la contratación de emergencia como tal, sino que se reconduce al procedimiento negociado sin publicidad. En este caso, entonces lo que vamos a ver es, por un lado, qué mecanismos de compra pública nos da tanto para el ámbito de la administración local como para el resto de los entes del sector público el paquete de normas elaborado por el Gobierno en materia de coronavirus y luego qué hacemos con los contratos que tenemos en vigor. Y a ello tenemos que añadir el tema de qué vamos a hacer con los contratos futuros porque tenemos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, en el Real Decreto 463, suspendidos los plazos o interrumpidos los plazos y suspendidos los términos, según se decía en el cuerpo del texto, ¿no? En cuanto hablamos de contratación de emergencia, fíjense que en este punto el Gobierno sí que estuvo muy espabilado. Aquí reaccionó con más rapidez que respecto al resto, porque permitía la compra pública de emergencia ante la que se nos venía encima, es verdad, antes incluso de haber declarado el estado de alarma, porque así se estableció en el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo. En este caso, esta posibilidad de compra por emergencia, que en principio parece circunscrita a compra de productos sanitarios, de hecho, si tienen acceso al informe de la Eurescon en materia de compra de emergencia, que es muy interesante, es de 30 de abril del año 2019, lo comentaremos un poquitín si me da tiempo. Bueno, pues si accedemos a ello, los ejemplos que pone de compra de emergencia son todos sanitarios. Pero ciertamente el abordaje del coronavirus exige de las administraciones públicas una serie de servicios y de adaptaciones que necesariamente deben cubrirse a través de esta contratación de emergencia y donde sí hay una gran incidencia en el ámbito local. Por ejemplo, se me ocurre, para la implantación del teletrabajo. El teletrabajo no se ha implantado solo. Esto ha habido que hacerlo con medios propios o contratando a través de la emergencia. Por ejemplo, para la adquisición de productos de protección personal. Los famosos EPIs, en algunos casos, han sido adquiridos cuando han podido por las propias entidades locales. Servicios de transporte, por ejemplo, se me ocurre. O sea, ha habido multiplicidad de aspectos. Especialidades en el ámbito local, básicamente nos encontramos una muy interesante que además me consta que está funcionando, y es que la compra conjunta puede ser, o la compra centralizada, no solamente a través de la Central de Compras del Estado, sino que las asociaciones que representan intereses locales, las asociaciones que, digamos, juntan entidades de ámbito local, como las federaciones de municipios,
pueden acceder o pueden realizar ese tipo de compra conjunta, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Público. Y aquí, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, al menos, la Federación Madrileña de Municipios sí que está explorando una serie de experiencias de adquisición centralizada que son bastante interesantes. En todo caso, en el caso de la contratación de emergencia ha pasado una cosa que es un ejemplo más que ha venido pasando con el resto de normativas, y es que aquí ha habido mucha prueba y error, la verdad. Ha habido muchas normas que se han dictado por el Gobierno y que luego han requerido de un mecanismo bien de aclaración o bien de petición de nueva normativa por parte de las comunidades autónomas. No sé si en la práctica saben cómo está funcionando. Lo cierto es que los ministerios de Sanidad, el Ministerio de Trabajo, son todos autoridad delegada, pero hay un mando único que es el Estado, el Gobierno, de manera que las comunidades autónomas y las entidades locales no tienen capacidad normativa a este respecto, aunque la competencia de origen fuera suya, de manera que cualquier aspecto que se regule tiene que o bien modificarse o bien aclararse. Son muchas las ocasiones en que las entidades que forman el sector público se están dirigiendo a este mando único para obtener nuevos pronunciamientos normativos. De ahí que no es de extrañar cómo en muchas ocasiones vemos que para abordar una misma solución hay 2, incluso 3 normas específicas, más profusión normativa. En un primer momento, como decía, este Real Decreto Ley 7/2020 es solamente aplicable a la Administración General del Estado. Sin embargo, posteriormente, en otro Real Decreto Ley, el 9/2020, nada, dos Reales Decretos Leyes más allá, simplemente se amplió su ámbito subjetivo a todas las entidades del sector público, incluyendo en este punto también las entidades locales. Esta contratación de emergencia a mí me plantea una disyuntiva práctica a la hora de elegir, que entiendo que en el ámbito de la contratación local tiene mayor sentido que en otros ámbitos, y es ¿cómo juega esto con la contratación menor? Porque puedo adquirir EPIs por valor inferior a 15.000 euros a través de la contratación menor si la ley ahora me está señalando la posibilidad de la contratación de emergencia. Bueno, realmente la contratación de emergencia es un supuesto bastante excepcional. Es un supuesto bastante excepcional y que tiene que interpretarse restrictivamente. El hecho de que se establezca este mecanismo de adquisición para paliar los efectos derivados de la tramitación formalista que lleva consigo toda compra pública, desde mi punto de vista no implica que no pueda producirse esa adquisición, no a través de un contrato de emergencia, sino a través de un contrato negociado. No le veo mayor problema. ¿Dónde le vería el único aspecto a tener cuidado a la hora de abordar la decisión a tomar? Y es que el régimen jurídico del contrato de emergencia que se recoge en el artículo 120 no exige que exista crédito adecuado y suficiente, por lo tanto se puede dotar a posterioridad. Sin embargo, en el caso de que estemos hablando de un contrato, menor, sí que es necesario tener esta dotación presupuestaria previa. Y los problemas presupuestarios derivados del coronavirus no son ni van a ser menores. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta perspectiva. Por otro lado, este procedimiento solamente lleva consigo una serie de requisitos que exigen la dación en cuenta, la comunicación de actuaciones en la intervención delegada. Sí me preocupa más el tema del inicio de la prestación en el plazo de un mes, porque claro, todos hemos conocido las situaciones en que no se ha podido dotar de suficientes EPIs en determinados colectivos como consecuencia del retraso en las adquisiciones. Es posible, esto yo no lo sé exactamente porque habría que conocer todos los expedientes de contratación, hasta qué punto ha habido retrasos superiores a un mes que puedan producir ulteriores nulidades de los contratos de emergencia, que espero que sean, si no nulas, por lo menos escasísimas, porque realmente el colapso, más que colapso, porque esto no se puede predecir, ¿no? Pero el aluvión de asuntos que va a tener la justicia, y aquí no cabe el recurso especial, de manera que nos vamos a un contencioso, va a ser realmente importante. Como decía al principio, sí que es necesario tener en cuenta que en el estado de alarma no se suspenden los principios fundamentales, como el de la transparencia. El informe de la IRESCON, bastante detallado por lo que se refiere al contrato de emergencia, este del 30 de abril,
al que hacía referencia, plantea una serie de cuestiones relativas a la obligación de publicar, pero lo que todos tenemos claro, no revela mayores problemas. Pero lo que sí me parece muy problemático es que la propia Berescom no ha sido capaz de establecer un recuento efectivo, y además así lo dicen, de la contratación de emergencia que se está haciendo más allá de las publicaciones de las daciones de cuentas que son obligatorias, porque cada una de las entidades de contratación digamos que tiene una manera de dar publicidad a este tipo de contratos. Esto a mí me parece altamente preocupante realmente, que no seamos capaces de unificar los datos a efectos de tener un panorama, ¿no?, de nuestra contratación en este estado. En todo caso, parece que la que ha tramitado mayor número de contratos de emergencia por encima de la Administración General del Estado, un 27% frente a un 24%, es la Comunidad de Madrid, si bien ciertamente el importe gordo, el grueso del importe de la licitación de emergencia, o mejor dicho, de la contratación, que no licitación de emergencia, sí que corresponde a la Administración General del Estado, que supone el 89,63% de los casos, ¿no? En todo caso, también es interesante señalar algún aspecto relativo a los contratos vigentes, a la situación de los contratos vigentes. Esto ha sido especialmente problemático en aquellos contratos que parecía que no iban a tener problema alguno, como son las limpiezas, las vigilancias y las seguridades, y me explico. Hubo unas primeras medidas que se contenían en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020. La resumo muy brevemente porque me queda muy poquito, es más, tengo que ir cerrando según me avisan, pero lo que subyace todo esto es que da la sensación de que el gobierno aquí no ha sido demasiado imaginativo en cuanto a las medidas a abordar. De hecho, como siempre, como ya viene siendo una costumbre, no establece nada para los contratos administrativos especiales, como si no existieran. Y por otro lado, respecto de las concesiones, no tiene en cuenta que en algunos casos, por ejemplo, un polideportivo municipal en el que se haya concedido la explotación, está suspendida la actividad, con lo cual el restablecimiento del equilibrio económico-financiero no hace un buen favor a las digamos, entidades ni mucho menos a las empresas. Pero es que además se subyace cierto abandono de las pequeñas y medianas empresas, porque cuando se habla de indemnizar o los conceptos indemnizatorios, por las suspensiones de los contratos se excluye rotundamente el beneficio. Al excluir el beneficio, si nos encontramos ante autónomos, ¿cómo se retribuyen? ¿Cuál es el concepto salarial del autónomo? Y de las subcontratas, porque ya hay un informe de la Abogacía del Estado que señala que una subcontratación, estrictamente hablando, no es un concepto salarial, lo cual es cierto. Pero el Estado, en este punto, el Gobierno, no ha sido muy imaginativo a la hora de abordar estos supuestos. Y no digamos nada a la hora de abordar la no suspensión de contratos de actividades que se encuentran suspendidas cuando tienen que ingresar importantes cánones a las administraciones públicas, tratándose de contratos de concesiones bien de obras o bien de concesiones de servicios. En este punto me parece a mí que la administración, que el Gobierno ha velado más por las dificultades y por los intereses de las administraciones gestoras, lo cual es muy loable, pero se ha olvidado un poquito de las consecuencias económicas tan tremendas que en el ámbito de la compra pública se están produciendo para muchos operadores económicos. Y, por supuesto, todas estas van a ser generadoras de litigiosidad, seguro. Y volvemos un poco al punto de retorno, ¿no? Vamos a ver qué pasa con todas estas medidas que se han implantado, porque ahora estamos todos inmersos en la locura del presente, pero veremos cuando nos encontremos con la realidad del futuro. Ya termino para dar tiempo al debate. Estoy segura de que han sido 4 pinceladas, pero bueno, me pongo a vuestra disposición para cualquier cuestión y muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a ti, Elena. Es muy difícil abordar todos los problemas que se están planteando, especialmente en el ámbito de la contratación pública, donde además la abundancia normativa ha sido tremenda en las últimas semanas. Y muchísimas gracias por esta concentración de temas, de cuestiones que tratar. Abrimos el debate. Ya ha habido muchísimas personas que se han animado para plantear preguntas, así que voy a tratar de distribuirlas entre los distintos ponentes. ¿Estáis todos por allí? No os veo. Si podéis ir conectando las cámaras, los ponentes de esta tarde, para que vayamos planteando preguntas. Para el profesor Velasco, bueno, no aparece. Sí, la voz la tengo, pero tengo ¿tiene? bloqueado el vídeo. Dice que tengo bloqueado el vídeo. No hay problema. Ahora. Ahora, muy bien.
Pues te plantean bastantes preguntas. En primer lugar, Jesús Royo, presidente de ALEL y letrado de la Diputación de Zaragoza, te pregunta por cuál crees que va a ser la posición de los entes locales intermedios, en concreto de las provincias, si van a poder ser útiles. Y nos comenta que en Zaragoza en concreto ya la Diputación ha dotado fondos para un plan E provincial para la desescalada y la era post-COVID. También otra pregunta de José Ángel de Diego nos dice que si en los centros de trabajo no hay espacio para medidas sanitarias, si el teletrabajo es obligatorio. Y otra pregunta, hay más, pero las voy a ir dosificando, del profesor Andrés Boix, que nos pregunta si creéis que las competencias si se devuelven las competencias a las comunidades autónomas, los municipios tendrán una mejor posición o si su posición sería más adecuada, mejor en el marco del estado de alarma. Con esas 3 preguntas, pues iniciamos el debate. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los tres perfectamente identificados y de la casa. Lo primero, las diputaciones ya han empezado, es verdad que ya han empezado, hay varias, Almería, alguna más, y supongo que Zaragoza también, han empezado ya a hacer planes de reincentivación económica. La cuestión es cómo van a ser esos planes, porque el problema es hacer las cosas como siempre, que es simplemente poner dinero para fomentar gasto y que ese gasto produzca el mantenimiento de los puestos de trabajo. Yo creo que es el momento de hacer algo un poco más ingenioso o un poco más sofisticado y es dar un margen para que se fijen prioridades municipales que sean las que vengan a ser subvencionadas con estos planes con estos planes de reincentivación de las provincias, ¿no? Las diputaciones provinciales. Porque si no, que es lo que apuntaba al principio, porque si no el riesgo es de que volvamos a algo que tuvo sus efectos, aunque después luego a largo plazo se vio que no fue muy eficaz. Corremos el riesgo de simplemente gastar dinero como medida de mantenimiento de los puestos de trabajo, pero sin que haya ningún rendimiento después desde el punto de vista de las políticas locales. Sabemos que se hicieron muchas obras con el Plan E en España, pero muchas de ellas no respondían a una demanda endógena de los municipios, sino que era simplemente una forma de justificar gasto. Esto no sería una cosa muy inteligente, por eso yo creo que cuando empiecen a venir estos planes, los ayuntamientos tendrían que haber avanzado antes y haber fijado sus propias prioridades. Por eso decía, los ayuntamientos no pueden esperar a que les vayan dando todas las medidas para ser ellos ejecutores, deberían ir seleccionando qué es lo que ellos quieren hacer para cuando llegue el momento de financiarlo, saber de antemano dónde quieren invertir, si quieren invertir en nuevas tecnologías, si quieren invertir en desarrollo energético, etcétera, etcétera. Segundo, lo del teletrabajo. Bueno, Ángel, es que en esto aquí hay una cosa clara y es que durante el tiempo que esté vigente el estado de alarma, todas las medidas dictadas en el marco del estado de alarma, incluidas las órdenes que dicta el ministro de Sanidad, tienen una aplicación prevalente respecto de cualquier medida, de cualquier ley, de cualquier estatuto, incluso de autonomía, que pudiera hacerle frente. De manera que, aunque hubiera algún tipo de argumento desde el punto de vista del Estatuto Básico del Empleado Público que pudiera decir que en este momento no se puede imponer eso, lo cierto es que durante el tiempo de estado de alarma sí se puede imponer. Por tanto, no hay nada en el Estatuto Básico del Empleado Público y, por tanto, tampoco en ningún reglamento de personal, no hay nada que pueda limitar la eficacia de una orden del ministro de Sanidad cuando impone el teletrabajo. Y, por tanto, ninguna posición subjetiva se puede blindar frente a eso. Y en cuanto a lo tercero, Andrés, bueno, está por ver qué va a pasar, porque tengo mis dudas de cómo va a ser el comportamiento de las comunidades autónomas cuando llegue la fase no de alarma, de la desescalada. Mientras la desescalada se haga en términos de alarma, vamos a mantener más o menos el mismo orden, aunque es verdad que se van a ir abriendo más espacios para, sobre todo, las comunidades autónomas, porque también la legitimidad y también, también el apoyo parlamentario que van teniendo las declaraciones sucesivas, las prórrogas sucesivas son menores y, por tanto, también el Gobierno, para captar más apoyo, va a tener que buscar también el apoyo de algunas comunidades autónomas. Bueno, en esa medida, mientras dure el estado de alarma, no va a cambiar mucho, aunque se va a abrir un poco más a la participación de las comunidades autónomas. La cuestión es, cuando acabe el estado de alarma, medidas se pueden tomar muchas. La cuestión es que ya el Gobierno no las va a poder tomar todas. O no las va a poder tomar de la misma manera. Se va a tener que apoyar mucho en la Ley de Salud Pública, en la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública. Posiblemente tenga que declarar una
emergencia de protección civil de carácter nacional, pero ya se va a tener que mover en un marco legislativo que es un poco diferente y que le limita algunas de las capacidades, no mucho, pero que limita algunas de las capacidades. La cuestión es, si las comunidades autónomas en ese nuevo contexto ocupan la totalidad del espacio, los ayuntamientos van a volver a estar en la misma posición que la que estaban, que es como entidades subordinadas que ejecutan las medidas, las decisiones que ha ido tomando hasta ahora el gobierno o los distintos ministerios. Esa es una posibilidad, pero eso es quítate tú para que me ponga yo. La cuestión es si cuando llega este momento las comunidades autónomas van a tener una actitud distinta, que es en alguna medida la que están criticando a ellos, que está todo muy centralizado, o van a reproducir el mismo esquema y también las comunidades autónomas lo que van a decir, yo voy a fijar las franjas horarias, yo voy a decir a qué hora salen los mayores, porque a lo mejor, y eso lo estamos viendo, a lo mejor eso tiene sentido en un contexto de desescalada, donde ya la situación no es tan crítica, tiene mucho más sentido que las medidas de distanciamiento social se adapten mucho a las peculiaridades de cada municipio. De hecho, lo estamos viendo. El gobierno ahora dice por debajo o por encima de 5.000 habitantes la distancia social es distinta. Bueno, a lo mejor eso está muy bien en un momento crítico donde hay que fijar franjas muy claras que separen los distintos niveles de distancia, el marco de aplicabilidad de las distintas medidas de distancia social. Pero es que a lo mejor lo idóneo es que haya un margen para que cada municipio diga aquí se va a hacer de esta manera, con estos límites, y aquí no. Eso de que, digamos, la diversidad se siga decidiendo de una forma centralizada es un problema cuando lo decide el Estado, pero también es un problema cuando lo decide una comunidad autónoma. Muchas gracias. Seguimos con la ronda de preguntas, en esta ocasión para Ángel Zurita. Pregunta Remedios Pérez, ¿cuánto tiempo rige la situación de catástrofe que está prevista en el artículo 21.1m de la Ley de Bases de Régimen Local a los efectos de entender que hay anomalías en el funcionamiento de los órganos locales? Pregunta en concreto, ¿puede considerarse que esa situación está ligada a la imposibilidad de reunirse en el estado de alarma? Esa es la primera pregunta. Tenemos otra pregunta del profesor Vilalta Reisac, de la Universidad de Barcelona. ¿Los bandos con medidas de circulación más restrictivas que las impuestas con carácter general se pueden considerar nulos de pleno derecho por vulnerar el Real Decreto del estado de alarma? Esas son las preguntas, Ángel. Muchas gracias, Silvia. Antes de contestar a estas preguntas, quería hacer una observación sobre el hecho provincial, que es muy importante y además está ahora de actualidad. En mi opinión, el hecho provincial no está resuelto. No está resuelto en absoluto. Por una parte, no es algo preconstitucional, porque está en la Constitución. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en su famosa sentencia sobre la ley catalana de transferencia de competencias de las diputaciones en la Generalitat. Dijo que había una garantía institucional, recogiendo la tesis de Luciano Parejo Alfonso en su libro La garantía institucional. El informe de los expertos de los años 80 también se basaron en la organización periférica de las comunidades autónomas en las provincias, pero todos sabemos que hay comunidades autónomas que no reconocen el hecho provincial, ¿no? Ahí está Cataluña, ¿no? Porque quiere basarse en las comarcas. Por tanto, es un problema no resuelto. Estos últimos años hemos pasado de oír planteamientos de supresión de las diputaciones a la SAL de 2013 que potencia extraordinariamente las diputaciones provinciales. Por lo tanto, en un futuro inmediato habrá que decidir qué se hace con las diputaciones o se deja en manos, quizá mediante una reforma constitucional, de las comunidades autónomas, ¿no? Ese es el problema que veo en el tema provincial, que tanto se habla en este momento con las áreas sanitarias. En cuanto a la duración de las medidas que se puede adoptar excepcionalmente por el alcalde, bueno, pues como se trata de una medida excepcional o una competencia excepcional, tendrá que ser lo más restrictiva posible, ¿no? La duración no está, es decir, se supone que es lo que dure una catástrofe. En el estado en que nos encontramos, con un estado de alarma, donde la única autoridad competente es el gobierno a nivel estatal, lo dice claramente el Real Decreto de Alarma, entiendo que tendría que ser, por decir algo, la duración del estado de alarma, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, se trata de una cuestión excepcional y mi intervención de antes simplemente se reducía a la distinción de competencias del alcalde y del pleno, nada más. Lo digo por la segunda pregunta, que también es de mucha actualidad, que ha habido alcaldes que han dictado bandos excediéndose en medidas más restrictivas que las contenidas en el Real Decreto de Alarma, ¿no?
Esto, evidentemente, no es lo que hemos hablado anteriormente, porque esto es una competencia exclusiva del Estado, en virtud de lo dispuesto en el propio Real Decreto. Un alcalde no puede dictar normas distintas de las del rector de alarma, con lo cual entiendo que serían nulas por ser dictadas por órgano manifiestamente incompetente. Nada más. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo, por supuesto. Las preguntas se dirigen a algunos ponentes, pero sentidos libres, por favor, para plantear cualquier también comentario en relación con las preguntas que se van formulando. Para el profesor Tomás Cano también hay varias preguntas. Plantea el profesor Boix de la Universidad de Valencia, a partir del artículo 10.1 de la Ley Orgánica, no podemos inferir que se quiere que no se añadan normas sancionadoras precisamente durante el estado de alarma, cuando lo contrastamos con la regulación de los estados de sitio y de excepción. Él señala que se puede entender que una interpretación restrictiva y a favor de los derechos fundamentales, junto a la sistemática del artículo 13, por ejemplo, de la Ley Orgánica, podrían invitar a esa solución. Paul Fernández de Areilza nos dice cuáles serían las posibilidades de actuación preventiva que se derivan de las competencias municipales actuales en materia de sanidad. Y luego ya vienen las preguntas relacionadas con la firmeza de las sanciones, de acuerdo con el artículo 1.3 de la Ley Orgánica. Hay dos. Nos dice, si la sanción no es firme en vía administrativa, finalizado el estado de alarma, decaerían en virtud de ese artículo. Y en la misma línea, Pablo Félez nos dice también, ninguna sanción habría alcanzado la firmeza durante el estado de alarma debido a la suspensión de los plazos administrativos. Cuando quieras, Tomás, y cualquiera que se anime, claro. Bien, ¿se me oye, no? Bien, al profesor Boix, bueno, lo primero que quiero decirle al profesor Boix es darle la enhorabuena por que he tenido ocasión de ver alguno de los vídeos de las jornadas que han organizado. No he tenido ocasión de ver todas por distintas razones, pero sí algunas, y la verdad es que me han resultado interesantísimos y aprovecho para darle la enhorabuena a él y a la profesora Alba Noguera también. Bien, yo sinceramente creo que del artículo 10.1, por el hecho de que no se mencionen en ninguno de los preceptos que regulan el estado de alarma la posibilidad de prever sanciones, no cabe inferir que no puedan preverse. Porque es cierto que el artículo 13, como antes decía, de la ley, cuando regula el estado de excepción, sí que habla de las sanciones que pueden preverse para que se las autorice el Congreso. Y respecto del estado de alarma no se dice nada. Pero también es cierto que en el artículo 11, si nos fijamos, creo recordar que es el 11 de la ley, se dice expresamente, voy a mirar un momento, porque cuando en el artículo 11 se habla, a ver dónde lo tengo, cuando en el artículo 11 se dice que se pueden imponer una serie de medidas, entre las cuales está limitar la circulación, practicar requisas, etcétera, en el artículo 12 se dice, en los supuestos previstos en los apartados A y B del artículo 4, la autoridad competente puede adoptar por sí, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, todas las previstas para luchar contra las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, hay una cláusula abierta a lo que prevean las leyes en materia de sanidad o de salud pública, y si nos vamos a los apoderamientos generales que hay, por ejemplo, en la Ley General de Sanidad o en la Ley de Seguridad Pública de 2011, ahí se dice que se puede prever por parte de las autoridades competentes, que aquí sería el Gobierno, cualquier medida, no solo preventiva, sino cualquier medida, con lo cual yo infiero que ahí también podrían entrar las medidas sancionadoras. Y luego, en segundo lugar, como he dicho antes, lo que pasa es que lo he dicho de forma muy sintética, a mí me parecería un sinsentido que no se pueda permitir que el decreto que regula el estado de alarma puede incidir de forma tan incisiva, valga la redundancia, en los derechos en los que está incidiendo, y sin embargo no se pueda prever la respuesta sancionadora precisamente para los particulares incumplidores. Es obvio que esto lo podría hacer un decreto ley, con lo cual incurriríamos en la incoherencia a la que antes me refería. Permitimos hacer a un decreto ley lo que, sin embargo, no le permitimos hacer al decreto que regula el estado de alarma cuando prevé una serie de medidas que inciden más negativamente en los ciudadanos. Y, sobre todo, que la doctrina del Tribunal Constitucional nos ha dicho hoy, por mucho que el artículo 10 no diga nada expresamente, nos ha dicho hoy que el decreto, cuando se regula el estado de alarma,
tiene rango de ley. Y si tiene rango de ley puede tipificar perfectamente, en mi opinión, infracciones y sanciones. Yo, desde luego, creo que no solo debería haberse hecho o podría haberse hecho, sino que, como he dicho antes, debería haberse hecho. Porque de esa forma, los funcionarios públicos, cuando apliquen estas normas, y los ciudadanos, vamos a ver tanto el mensaje, como decía antes, prohibitivo como el prescriptivo, lo vamos a ver de forma conjunta. Y que el artículo 10.1, en mi opinión, solo se refiere al incumplimiento de las órdenes de la autoridad es bastante evidente, ¿eh? Además, ahí tampoco se está hablando de que se prevean sanciones. Lo que hace el artículo 10.1, lo he dicho antes también, es remitirse sin más a las leyes que resulten de aplicación. Leyes, por cierto, que en su momento, en la versión originaria del proyecto, del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que es donde esto se incluía al inicio, se hablaba de leyes penales, ¿eh? Se hablaba de leyes penales. Bien, en cuanto a lo segundo, a la atención preventiva, bueno, yo creo que medidas de tipo preventivo hay previstas precisamente en las leyes sanitarias a las que antes me refería. Yo aquí lo que he echado en falta también en el debate y en el decreto del estado de alarma es aludir más al restablecimiento de la legalidad. Porque los castigos, las sanciones, no restablecen la legalidad. Las sanciones son un mal que se añade al mal ya cometido. Debería haberse previsto expresamente, creo yo también, y se podría haber hecho, porque no sé si hay habilitación legal en esas otras leyes de la legislación sanitaria, tengo ciertas dudas. ¿Puede, por ejemplo, un policía que le ordena a una persona que está en un espacio público sin deber estar, obligarle a que se vaya a su domicilio? Eso puede hacerlo, porque le habilita el artículo 5 del decreto del estado de alarma. Pero ¿puede llevarle por la fuerza a su domicilio, que es el único modo de restablecer la legalidad? Eso, sin embargo, no se ha previsto. De haberse previsto en esas medidas que no son preventivas, estas en rigor son de reacción, pero de reacción que restablecen la legalidad, de haberse previsto ahí, la policía municipal, los ayuntamientos, por consiguiente, hubieran tenido un campo de actuación bastante más amplio. Bien, y en cuanto al artículo 1.3, que por eso tengo esta cara, llevo 2 o 3 noches sin dormir debido a este artículo, porque me quita el sueño. Yo solo tengo claro una cosa, que si lo interpretamos literalmente es absurdo, porque como me parece que se apunta en la propia pregunta, sería imposible que por mucho que dure el estado de alarma, las sanciones devengan firmes antes de que concluya. Por cierto, ¿a qué firmeza se refiere el precepto? ¿A la firmeza judicial? ¿A la firmeza en vía administrativa? A cualquiera de ellas que se refiera, es imposible que la adquiera antes de que concluya el estado de alarma. Indagué el porqué de esta previsión. Esta previsión originariamente en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque hay que recordar, bueno, muchos de los que están escuchando seguramente ya lo sepan, que la regulación de estos estados originariamente estaba en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del año 79, donde se regulaba esta cuestión, se regulaba la suspensión de los derechos fundamentales del artículo 55, se regulaba también la organización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, ¿cómo digo, estos estados? Pues bien, en esa versión originaria esto no aparecía, el artículo 1.3 no aparecía. El artículo 1.3 se incluyó como consecuencia, tengo aquí delante la enmienda, de una enmienda del grupo parlamentario socialista, y bueno, ahí lo que se dice es que, bueno, que aunque puede parecer obvio, lo que hay que dejar claro es que en cuanto cesa el estado de alarma o el estado que se declare, deben cesar automáticamente también todas las consecuencias de orden personal, institucional u organizativo. Es decir, que lo que se parece querer indicar con esto es que en cuanto finalice el estado de alarma, las autoridades competentes que ahora tienen, valga la redundancia, competencia, deja de tenerla. Pero a mí, este inciso final de las sanciones ejecutivas, sinceramente, no acabo de verle mucho sentido, ¿no? En la conversación que previamente teníamos el profesor Paco Velasco y yo y el resto de ponentes, me decía, probablemente con buen criterio, que a lo mejor se estaba pensando en el año 81 que como las sanciones se imponían de plano, con arreglo a la ley de orden público, pues a lo mejor eso tiene alguna explicación. Yo desde luego hoy no le veo ninguna explicación. La única explicación que se me ocurre es entender que esas sanciones, cuando son firmes, se imputan a todos los efectos a la autoridad que la impuso, pero que las sanciones que no sean firmes, pues por ejemplo a efectos de recursos, a efectos de tramitación de los procedimientos, eso ya no van a poder seguir tramitándolos las autoridades competentes durante el estado de alarma, sino las autoridades que sean competentes en el estado ordinario.
Pero ya digo, lo único que tengo claro es que no podemos interpretar eso literalmente, porque si lo interpretamos literalmente no se puede imponer ninguna sanción. Bueno, a lo mejor tampoco pasaba mucho porque no se impusieran muchos de los miles de sanciones que se pretenden imponer. Y si eso es así, pues lo que hay que hacer es, en la línea con lo que decía al final de mi intervención, que cuanto antes se modifique la ley, no solo para esto, sino también para otras muchas cosas que buena falta le hace. Muchas gracias, Tomás. Tenemos otra ronda de preguntas para Elena, luego tengo más preguntas para todos los ponentes. Os recuerdo a los que estáis conectados en Zoom que podéis utilizar la herramienta del botón de levantar la mano si queréis plantear vuestras preguntas en directo a los ponentes. Elena, hay muchas cuestiones que están relacionadas con la contratación pública. Te voy planteando algunas de ellas. Iván García Mut nos dice, con el grueso que hay de pequeñas y medianas entidades locales, ¿crees que va a ser apreciable el uso de la contratación de emergencia o que va a haber un abuso del contrato menor? Ya te has referido en parte en tu ponencia a esta cuestión. José Ángel de Diego nos dice si crees que en la medida en que la COVID-19 es una causa de fuerza mayor para suspender contratos en el ámbito laboral, ¿crees que también es causa para suspender contratos en el ámbito administrativo? José Manuel Rodríguez pregunta que si puedes dar algún dato más para identificar el informe de 30 de abril al que te has referido, de qué institución procede y si se puede acceder a él. Y Marta Alejo, en esta primera ronda me quedo aquí, te pregunta cuál sería el régimen jurídico aplicable para indemnizar en el caso de contratos administrativos que se ha suspendido por la COVID, pero que se regían por el artículo 208 de la Ley de Contratos antes de que se dictara el Real Decreto el 8-2020. El Real Decreto 8-2020. Cuando quieras, Elena, muchas gracias. No tengo el micro ahora, muy bien. Bueno, en primer lugar, si pienso que va a haber un abuso del contrato menor y de la contratación de emergencia. Bueno, realmente antes se ha avanzado que en el ámbito local no hay identificadas grandes necesidades desde el punto de vista sanitario, pero sí desde otros puntos de vista sociales, de teletrabajo, de transportes, en un montón de ámbitos. Hombre, entiendo que es relativamente fácil identificar aquellas causas que estén vinculadas al COVID-2019 respecto de aquellas que no lo estén. Y en tanto en cuanto se guarden los requisitos y las normas, sobre todo en materia de publicidad, no veo tampoco la cuestión del abuso. El mismo que se pudiera dar en otras circunstancias respecto del contrato menor, porque no olvidemos que los controles y las garantías, en este caso para el contrato menor, siguen estando absolutamente vigentes, con lo cual, bueno, pues probablemente veremos más cantidad, pero de más cantidad de abuso hay un trecho grande. Entonces, en principio yo no veo por qué tiene que haber abuso, por lo menos un abuso generalizado. Luego, si creo que el COVID-2019 es suficiente causa para declarar la suspensión de los contratos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito administrativo. Bueno, yo no soy ninguna experta precisamente en contratación laboral, pero lo uno lleva al otro. Efectivamente, la suspensión de base de las actividades hace que determinados contratos pierdan su actividad de base. Y entonces ello determina necesariamente la necesidad de acometer o de abordar qué solución le damos. ¿Suspendemos el contrato o algún otro tipo de solución? Realmente lo más sensato no es empezar a resolver contratos y a dejar sin efectos medidas que se hubieran tomado sin edie, sino asociarlo al carácter temporal que tiene esta situación de pandemia. Volveremos a la normalidad, nueva o a la que sea, pero volveremos a la normalidad. Por lo tanto, entiendo que, por supuesto, y la propia situación de la suspensión de base de algunas actividades, ahí ya podríamos discutir. ¿Habría que haber suspendido o no la realización de obras? ¿Habría que haber suspendido o no los espectáculos? Bueno, eso es otra cosa, pero si suspendemos la actividad de base, necesariamente debemos abordar de alguna forma la actividad contractual. Y yo entiendo que la suspensión es fundamental. Respecto de esta última pregunta que me habéis hecho, si resulta de aplicación a los contratos anteriores, en la Comunidad de Madrid se nos ha, a los contratos que ya estuvieran suspendidos antes del estado de alarma, en la Comunidad de Madrid se nos ha planteado esta situación
en concreto en el ámbito educativo. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid fue muy rápida a la hora de abordar algunas cuestiones y se suspendió la actividad escolar y, por ende, se suspendieron algunos contratos que estaban indisolublemente vinculados a la misma, como por ejemplo las escuelas infantiles. Claro, se suspendió con el régimen normal del artículo 208. El informe de la abogacía viene a señalar, para resolver esta cuestión, que cuando se habla de ratificar, no se habla de convalidar todas las medidas y que realmente, una vez que está suspendido el contrato, con el régimen normal de suspensión de la ley de contratos del sector público, este es el que debe operar, no el de que se hubiera podido establecer en el Real Decreto, en el 8/2020 en este caso, que sea el que establece la suspensión de los contratos. Y parece bastante razonable, por otro lado, que sea así, de manera que cuando se hubiera declarado con anterioridad la suspensión del contrato, el régimen jurídico de esta suspensión va a perdurar, a no ser que se levantara la suspensión y se volviera a suspender con arreglo al nuevo, que es una opción también. Pero si no, el régimen jurídico perdura y no hay una suerte de convalidación de todas las medidas. Muchas gracias, Elena, por las respuestas. Tengo un par de preguntas que creo que pueden dirigirse a todos los ponentes. La profesora Carmen Navarro, subdirectora del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, nos plantea que hay ya numerosos estudios comparados que ponen de manifiesto que cuando se produce una situación de crisis como la que estamos viviendo, también tienen lugar movimientos de recentralización. ¿Creéis que esta situación de crisis de la COVID-19 va a afectar a la autonomía local? Esa sería la primera pregunta. Y después tenemos una segunda pregunta que plantea Miguel Vara también en el chat. Y nos dice que qué pasará cuando se aprueben las ordenanzas ómnibus o cuando se reformen las ordenanzas locales existentes. ¿Cabe prescindir del trámite de consulta previa, información, audiencia por razones de grave interés público, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo? Esas son las dos preguntas. No se te oye, Paco. Sí, vale, no. Muy brevemente, yo creo, Carmen, que en la primera fase, lo que yo puedo, incluso ahora, en la primera fase, yo creo que los ayuntamientos han tenido mucha iniciativa, porque justamente en una fase en la que había un cierto desconcierto y había mucha emergencia, los ayuntamientos han adoptado las medidas que consideraban procedentes, menos en control, distancias que hayan sido muy ejecutivos, pero sí en otras cuestiones, como por ejemplo organización de los servicios, medidas de distanciamiento dentro de los centros de instalaciones municipales, espacios públicos incluso. Y ahí se ve cómo sí que ha habido, incluso en medidas sociales, en medidas de apoyo social, haya habido mucha autonomía local, porque había sido una situación muy espontánea. La cuestión es que lo que también se puede ver es que conforme ha ido avanzando la situación de emergencia, ese espacio de improvisación, ese espacio de respuesta rápida a los ayuntamientos se ha ido ocupando a través de instrumentos o bien del Estado, de decisiones o medidas del Estado, o bien de las comunidades autónomas. Y la preocupación es justamente que cuando iniciemos la fase final de la desescalada fuera del estado de alarma, las comunidades autónomas ocupen por completo el espacio y pongan a los ayuntamientos en una posición incluso de sometimiento, de subordinación mayor a la que tienen ahora mismo respecto del gobierno del Estado. Es un riesgo que siempre aparece en el Estado autonómico. Plantea el profesor Boix precisamente en el chat que esto que planteaba Carmen Navarro puede ser así, quizás en el Estado español, pero que hay otros muchos ejemplos en el derecho comparado, como puede ser Alemania, Reino Unido, Suiza, Austria, Bélgica, Estados Unidos, donde parece que la gestión de esta crisis no está llevando a esos movimientos recentralizadores. No sé si queréis plantear algo más, o si no, la otra pregunta relativa a la tramitación de las ordenanzas. En cuanto a las ordenanzas, yo creo que efectivamente es un buen ejemplo de cómo uno de los supuestos de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en los cuales para aprobar una ordenanza de estas características se podría prescindir de esos trámites, porque es uno de los supuestos que, no sé cómo dice expresamente la ley, situaciones de urgencia o de emergencia, algo así, por tanto se podría hacer. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es importante, y es que no se puede hacer todo esto al margen de algún apoyo normativo. Y eso tiene su importancia porque hay que tener en cuenta que las impugnaciones van a depender también del tipo de medidas que se adopten, pero las impugnaciones van a ser muy frecuentes
y la única manera de blindar algunas decisiones municipales es darles justamente una forma normativa que exige ante los tribunales cuestionar la propia norma y, por tanto, cuestión de ilegalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que sería arriesgado hacerlo sin apoyo normativo, al menos en los elementos fundamentales que doten de cierta estabilidad y ya aprovechar, claro, para no tomar medidas sin más casuísticas, sino, por ejemplo, todo lo que afecta al teletrabajo, esto ya hay que abordarlo de otra manera. Es decir, ya no se trata de tomar medidas espontáneas como se han ido tomando en las primeras semanas, sino de regular el teletrabajo y hay que darle algún formato en reglamentos de personal o en el formato normativo que le pueda dar una cierta continuidad a esto y no esa situación de emergencia o espontaneidad que hemos tenido durante las primeras semanas. No sé si queréis añadir... Ah, sí, Ángel, por favor. Hola, quería comentar brevemente, en primer lugar, la pregunta de Carmen Navarro, es muy interesante, pero hay que, digamos, tener intuición. Por intuición, esta gravísima situación puede producir una mayor centralización. Estoy convencido de que sí. Vamos, lo veo claramente. Es una intuición, evidentemente no hay ninguna prueba de momento, pero que puede producir un cambio hacia la centralización, no me cabe la menor duda. En segundo lugar, en cuanto a la tramitación, digamos, de urgencia de una modificación de una ordenanza, si estaría justificado prescindir de algún trámite como es la consulta previa que estableció la Ley 39/2015, yo creo que sí. Es decir, si hay un caso donde haya que hacer urgentemente una modificación, no entra dentro de las competencias del alcalde del artículo 21.1m, por ser competencia de pleno. Ha habido preguntas en el chat como si podría el alcalde modificar las ordenanzas fiscales de un ayuntamiento. Yo creo que no, eso es una competencia de pleno. Si hay que modificar una ordenanza, se manda a pleno, pero si se podría evitar algún trámite como la consulta, yo creo que estaría justificado en este caso. Nada más. Muchas gracias. Dos preguntas más. En relación con la competencia para sancionar, pregunta Carmen Pérez, ¿quién sería el competente para sancionar por la razón del incumplimiento de las medidas del estado de alarma? Y también tenemos otra pregunta de la profesora Dolors Canals de la Universidad de Girona. ¿Esta situación en la que nos vemos inmersos puede dar ocasión a que se experimenten fórmulas de cooperación intermunicipal en red? Y también, una última cuestión en esta ronda. Iván García Mut nos plantea qué líneas creéis que se pueden abrir o se están abriendo para que se den o se otorguen ayudas en el ámbito local para el comercio y para incentivar la economía. Bien, si te parece, Silvia, contesto a la primera, que es la más específica en el ámbito sancionador. Bueno, pues la competencia para sancionar, tal y como está interpretando el Ministerio del Interior, cualquier incumplimiento a una orden o a una norma abstracta de las medidas adoptadas en el estado de alarma, la competencia es de los subdelegados del Gobierno, por lo tanto, de la Administración General del Estado. De haberse hecho otra interpretación, pues evidentemente la competencia, si nos hubiésemos salido por lo menos en parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pues hubiera sido o hubiera podido ser de los municipios, ¿no? Porque en el ámbito sanitario, los municipios, según el artículo 25, es una de esas materias, o en el de la salud pública o la salubridad, dice expresamente el artículo 25, en las cuales los municipios pueden tener competencia y de hecho efectivamente la tienen, ¿no? No solo alude a esa competencia para sancionar las infracciones en el ámbito sanitario, si se entendiera, como yo he sostenido, que cuando se incumple sin más una norma de conducta, se incurriría en el tipo del artículo que he citado, el 57 de la Ley General de Salud Pública. Digo que no solo está prevista en la competencia de los ayuntamientos, sino que si revisamos las distintas leyes de las comunidades autónomas, e incluso he consultado el anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid, por debajo de 60 o 600.000 euros, eso depende de cada comunidad autónoma, la competencia se atribuye también a los municipios. Por lo tanto, de haberse interpretado de otro modo el artículo 10 de la ley y 20 del Real Decreto, no se hubiera centralizado todo en el ámbito sancionador en las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno, sino que los municipios hubieran tenido mucho que decir.
Había otras dos cuestiones: cooperación en red municipal, ¿creéis que se va a incentivar con ocasión de la situación de emergencia generada? Y si creéis que puede haber líneas de ayudas de incentivo a la economía por parte de las entidades locales. Dolors, yo creo que no. Dolors, yo creo que no. Yo creo que los espacios, bueno, esto es puro pronóstico, pero los espacios se van a ocupar los espacios supramunicipales se van a ocupar por las comunidades autónomas, porque en el momento en que la desescalada vaya bajando, lo que se va a activar son fundamentalmente servicios sociales y incentivos económicos. Y esos son dos campos muy fuertes de comunidades autónomas. Son dos campos donde hay planificación o donde hay poder financiero de las comunidades autónomas, porque el Estado va a hacer las transferencias en principio a las comunidades autónomas que van a ganar el poder financiero. Y no es previsible, yo creo, que las comunidades autónomas opten por una actuación, opten por dejar que haya iniciativas de redes municipales. Yo creo que la tendencia natural, porque lo hemos visto en otras ocasiones, va a ser utilizar a los ayuntamientos como terminales de las políticas públicas que en este caso, en la fase última de desescalada, serán autonómicas, ¿no? Yo creo, espero equivocarme, pero yo creo que se va a reproducir un esquema también de la fase de alarma y también de la crisis anterior, en la cual los ayuntamientos al final son en realidad el brazo ejecutor de las políticas, o bien del Estado en la primera fase de alarma, o bien de las comunidades autónomas en la última fase de la desescalada. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos teniendo todavía muchas preguntas. En materia de contratación pública, Elena, tenemos muchos estudiantes del máster de contratación pública local del Instituto de este año y de otras ediciones que han planteado bastantes dudas. Creo que con el tiempo que nos queda no te voy a poder formular todas, pero como vamos a tener ocasión en el marco del máster de hablar de estas cosas con más detalle, te voy a formular un par de ellas que tienen un carácter más general. Dice Juan Carlos Álvarez, que además está trabajando en su trabajo de fin de máster sobre tramitación de emergencia, si crees que hay que reformar la tramitación de emergencia tal y como está regulada para que dé una mejor respuesta a estas situaciones en las que se tiene que aplicar. Nos dice también B. Bison en el chat, ¿habrá contratos de nuevas tecnologías para pymes con el fin de fomentar la economía en el futuro? Y también Victoria Mayorga señala que te pregunta, si crees que el estado de alarma justifica la licitación de emergencia de un contrato que debe ejecutarse en un momento concreto, si con la licitación de urgencia no es suficiente. Bueno. Lo primero, antes de contestar, me he dejado en el tintero antes una pregunta que me preguntaba específicamente por un informe que he citado de 30 de abril. Es el informe sobre la contratación de emergencia en tiempos de COVID, creo que se llama así, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Como he dicho, Orescon, dicho así, es un poco... Entonces, este está en red y es muy fácil de encontrar. 30 de abril, Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación Pública. Buenas tardes, Juan Carlos. Si creo que la reforma o que debe reformarse la tramitación de emergencia, pues sinceramente yo creo que la tramitación de emergencia está bien tramitada como está. No se pide nada, solo justificación posterior. Cuantos más requisitos vayamos poniendo a una tramitación que es de emergencia, la desnaturalizaríamos. O sea, yo soy muy, voy a decir fan, pero reconozco que en la ley de contratos es necesario un formalismo mínimo, obviamente. Hay una resolución del Parlamento Europeo en el proceso normativo de las directivas del año 2011 que a mí me gusta mucho y que algunos me la habréis oído citar porque... machaconamente porque me gusta, que dice que si bien en un primer momento era necesario establecer rígidos procedimientos para que los operadores jurídicos y económicos se acostumbraran a la aplicación de los principios en el ámbito de la contratación pública, ya no sería necesario. Sería un poco tratos que hubieran estado adjudicados
con la entrada, o sea, con el texto refundido de la ley de contratos. Es decir, si tú lo que me estás preguntando es, yo tengo una contratación muy urgente que hacer y la tenía que tener hecha para junio y a junio ya no llego, lo que puedes hacer es prorrogar si tenías contrato, claro, si no había contrato. Si hubiera habido un contrato, prorrogar el contrato anterior por la vía del artículo 29.4, aunque no se haya cumplido el requisito de convocar con 3 meses antes. Se puede publicar durante, o sea, digamos, se puede prorrogar el contrato durante 9 meses. Otra cosa no cabe. Salvo, ya te digo, la aplicación de la emergencia es solo para aquellos supuestos que estén vinculados al coronavirus. Para haberse quedado colgado en mi licitación, tengo el 29.4, siempre y cuando tuviera un contrato anterior. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, quedan más preguntas. Jesús Rollo, por ejemplo, preguntaba qué medidas podrían adoptarse para fortalecer la posición de las entidades locales. También nos plantea José Aparicio si se podría aplicar el plan Me Cuida del Real Decreto 15/2020 al personal del Ayuntamiento. Creo que esta es una cuestión que podrá resolver Alfonso Esteban en la sesión del jueves. Si hay que entender el plazo cero como en el ámbito procesal después de la alarma. En materia de contratación hay varios casos específicos que también plantean dudas. Bueno, también plantea Javier González, el bando del alcalde puede dejar sin efectos la retroactividad y el carácter rogado en relación con la aplicación de beneficios fiscales en las ordenanzas. Bueno, hay muchas preguntas todavía que se nos quedan en el tintero, pero yo creo que el tiempo ya se ha agotado, no queremos llegar a las 8 en la que ya todo el mundo se desconecta. Hemos tenido más de 200 participantes durante toda la sesión. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero agradecer en nombre del Instituto de Derecho Local a los ponentes que tan amablemente y generosamente nos han acompañado esta tarde, respondiendo a tantas preguntas. Queda mucho todavía por hacer, por formalizar, pero seguiremos trabajando en ello. Sabéis que la sesión quedará grabada en nuestro canal de YouTube a vuestra disposición y que la presentación en concreto del profesor Velasco estará en la página web del Instituto de Derecho Local, en la sección de seminarios. A mí ya solo me queda emplazaros para nuestra próxima sesión del jueves 7 de mayo a las 6 de la tarde, donde hablaremos de tributos, control del gasto, protección de datos, empleo público local, de todas esas cuestiones. Sabéis que tenéis más citas esta semana, también el seminario de la Universidad de Valencia, martes, viernes, hay muchos otros también de seminarios, pero estos están en esta semana. Así que encantada, gracias a todos por habernos acompañado y hasta la siguiente sesión.